las 7 de la mañana con 24 minutos. Hoy nos acompaña el doctor Roberto López, abogado constitucionalista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefi, gracias por la invitación. La ley de comunicación aprobada por la Asamblea Oficialista y sin objeción alguna, por cierto, del presidente de la República, en su artículo 71 señala que la información es un derecho constitucional y un bien público, y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público. Doctor, ¿por qué a usted le parece grave que se incluyan estos conceptos? ¿Qué implicaciones tienen? Porque hay una gran trampa al manejar de esa forma los conceptos. Recordemos que el artículo 132 de la Constitución dice que para regular un derecho se requiere una ley. En cambio, un servicio público puede ser regulado por el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 147, que le da la potestad reglamentaria, por vía del reglamento. Entonces, de ahora en adelante, la actividad que prestan los medios de comunicación va a ser regulada por la función ejecutiva, es decir, por el presidente de la República, por la vía reglamentaria. Ya está establecido así en esta ley. A partir del artículo 92, me parece, se establece la posibilidad de comenzar a dictar reglamentos. Entonces, lo que antes no podía controlar el presidente de la República directamente, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, sino mediante una ley, ahora va a poder controlarlo vía reglamentaria. Sobre esto escuchemos lo que han dicho en este mismo espacio asambleístas como Jimena Ponce de Alianza País y Bolívar Castillo, exalcalde de Loja. En cualquier país, en cualquier organización social, el Estado tiene que ser el garante del cumplimiento de los derechos. Si no, ¿por qué no hay cuestionamiento para salud? ¿Por qué no hay cuestionamiento para educación? Quizás porque algunos de servicios de salud o lo que es de salubridad, agua potable, alcantarillado, no son rentables, de ahí entonces no enfocamos todas nuestras balas. Yo creo que hay que alejarse un poquito de las discusiones semánticas muy refinadas, porque llevan simplemente a confundir. La comunicación colectiva es primero un derecho, y siendo un derecho, es un bien o un servicio público. Entonces, vamos por partes. En lo último, ¿es un tema semántico, es decir, que se presta a confusión, o es un tema intencionalmente definido en la ley para cambiar su concepto? Lamentablemente no se necesita una patente para decir barbaridades. Precisamente la semántica, los conceptos, son los que diferencian las cosas. ¿Qué es un servicio público? No es sino la satisfacción de una necesidad colectiva. ¿Qué es un derecho? Un derecho es una categoría jurídica protegida frente al Estado, una categoría jurídica ciudadana. ¿Cómo cuáles? Como la vida, la libertad, la educación, la salud. Por ejemplo, la educación, que es el derecho en sí, ¿cómo se satisface el derecho? Ese derecho mediante el sistema educativo, mediante los servicios educativos, los planteles primarios, secundarios, los libros que entregan la Municipalidad de Guayaquil, por ejemplo, para que se satisfaga el derecho a la educación. La salud, ¿el derecho cuál es? La salud. ¿Cuáles son los servicios? Los servicios son todo el sistema hospitalario, los equipos, las medicinas gratuitas. Entonces, la salud y la educación son los derechos, pero los servicios públicos mediante los cuales se satisfacen esos derechos son diferentes. ¿Qué sucede con la comunicación? Es exactamente igual. La categoría protegida es la comunicación. El derecho. El derecho. Las telecomunicaciones es la forma como se satisface ese derecho. ¿Qué hace la prensa? Para entenderlo mejor, ¿no? La prensa informa. La prensa opina, la prensa entretiene. Cuando el señor Bonil dibuja una caricatura, ¿qué es lo que está protegido? El contenido. No importa si el señor Bonil comunica ese contenido por el medio impreso, que es el diario, o si lo hace a través de los medios audiovisuales como el Internet. Entonces, la gran trampa también es hacernos pensar que se requiere una ley de comunicación, cuando en realidad lo que hay que proteger es el contenido de la comunicación que se realiza mediante los sistemas de comunicación. Porque lo importante es que el señor Bonil, con su excelente humor político, pueda entretenernos dibujando la caricatura que quiere y que nadie le diga, ¿sabes qué? La cara del presidente está muy fea y le va a desagradar, mejor cámbiala. O el texto que has escrito no le va a gustar al presidente, corrígelo. Entonces,
En todas partes lo que se protege es el contenido de la libertad de prensa. Y habiendo estas diferencias, queda claro entonces que existen derechos que se valen del servicio público, pero para su ejercicio, para su satisfacción. Hablábamos del caso de la salud, hablábamos del caso de educación, a los que se refería también la asambleísta Ponce, pero no son un servicio público entonces en sí mismo. Y la comparación que hizo el presidente el sábado pasado, por ejemplo, refiriéndose al derecho al trabajo, es distinto al concepto de servicio. ¿Cuáles son esas diferencias? No, el presidente armó un verdadero magalimatías, como he dicho al comienzo. Un servicio público es simplemente la satisfacción de una necesidad colectiva. Esa necesidad colectiva puede ser cubierta, puede ser realizada por el Estado o puede ser realizada por el sector privado. Por ejemplo, el derecho al transporte se realiza vía delegación de una carretera, delegación al sector privado, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene de repente el dinero. Es irrelevante quién satisface el contenido o la realización del derecho. El punto es que el derecho, como hemos explicado, no es el servicio en sí mismo, y que la trampa de convertir a los derechos en servicios es precisamente la intención de regularlos por la vía reglamentaria y no mediante una ley. Y eso porque un servicio público sí podría estar sujeto al control o a la regulación del Estado para garantizar que se pueda satisfacer las necesidades de la colectividad. No. Un derecho, en cambio, es una facultad propia de cada ser humano, el derecho a comunicar, a opinar, a expresarnos libremente. Si en ese derecho de cada persona nada tiene que ver el Estado, no significa tampoco, doctor, que no tenga límites. Me refiero a que, por eso, nuestra Constitución, los tratados internacionales aplican la responsabilidad ulterior para que uno responda por lo que libremente, sin censura previa, dice u opina o comenta. Exactamente. Es como usted lo dice, pero la cosa va más allá. Por ejemplo, el artículo 84 de la ley define a los medios privados, a los que son ustedes, un canal como Coavisa, un diario como el Diario Hoy o El Universo, los define como medios privados, pero dice que el objeto de esos medios privados es la prestación de servicios, si me ayudan con la cámara, es la prestación de servicios públicos de comunicación. Entonces, el momento en que el objeto de los medios privados es la prestación de un servicio público, como estos servicios públicos no solo admiten regulación, sino que requieren regulación por parte de la función ejecutiva de la administración pública, de ahora en adelante pueden ser reglados directamente por el presidente por la vía reglamentaria y no como era antes mediante una ley. Bueno, por ello es que este cambio de conceptos no es tan ingenuo. Al concebir a la comunicación, que es un derecho, como un servicio público, se está justificando también el que exista un ente administrativo, controlador y sancionador. Por eso se está incluyendo, y a última hora se lo hizo, una superintendencia de la comunicación, cuyo superintendente es el delegado del presidente de la República, que puede controlar la comunicación. Esto no es lo mismo, doctor, le pregunto para que quede claro las diferencias de la superintendencia de telecomunicaciones a la que usted se refería, que sí debe controlar, regular el espectro radioeléctrico, porque eso sí es propiedad del Estado, pero nunca el contenido de la información y la opinión que se transmite por ese espectro. Exactamente, es así. Y lo voy a corroborar no solamente con mi opinión, sino con lo que dicen las leyes de otras partes, si me ayudan con la cámara. La ley de telecomunicaciones de España, en su exposición de motivos, en el numeral 2 dice: la ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de medios audiovisuales. Es exactamente lo que usted acaba de decir, Estefi. Los contenidos de la ley, los contenidos de la actividad periodística, de la comunicación, o sea, de la opinión, de la información o del entretenimiento que la prensa transmite, están protegidos en las leyes de otros países. Recordemos que la Constitución de Montecristi no es sino una mala copia de la Constitución del 98, y la Constitución del 98, si me ayudan con la cámara, no es sino una copia de la Constitución española en todo el tema de derecho. Las zonas que están marcadas en amarillo y en naranja son copia textual de la Constitución española. Entonces la pregunta es, ¿cómo si hemos copiado la Constitución española regulamos contenidos cuando las leyes españolas prohíben la regulación de contenidos? Ahora, de otro lado aparece otra confusión a la que usted ya se refería, y esto en la práctica se lo ve también todos los días. Esto es las diferencias entre lo público y lo gubernativo. En la misma ley se habla de los medios de comunicación públicos, pero ¿son realmente públicos, al servicio del público o del gobierno?
A ver, aclaremos eso, y hay una confusión de conceptos que también creada por ellos para enredar las cosas. El público es una cosa, lo público es otra cosa. Lo público es todo aquello que pertenece al Estado. Hay una línea entre lo privado y lo público. Lo público es lo que hace el Estado, la actividad estatal, y lo privado es lo que hace la sociedad civil. El público es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de medios comunitarios, en realidad los medios comunitarios pertenecen al sector privado, porque no son actividad estatal, las comunidades, o sea, los pueblos son la sociedad civil. Entonces, es otra confusión creada por el gobierno. Pero, si me permite, hay algo más que quisiera referirme con respecto a la responsabilidad. Si leemos la Constitución de Bélgica, en el artículo 25, dice: la prensa es libre, no pudiendo establecerse nunca la censura. Fíjese lo claro que es, ¿no? Y esto nos enseña otra cosa. La categoría protegida es la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, no las telecomunicaciones, ¿no, verdad? Cuando el autor sea conocido y esté domiciliado en Bélgica, no podrá ser perseguido el editor, impresor o distribuidor. Fíjese usted lo claro. Resulta que lo paradójico es que ahora quienes tengan el privilegio de ir a vivir a Bélgica, y no lo digo por nadie en especial, lo digo en forma general, podrán ejercer la libertad de expresión sin complicar, sin causar responsabilidades para los dueños de los medios, para los que escriben o para los que opinan. En mi caso personal, yo he sido articulista del diario La Hora y del diario Expreso, 2 años cada uno, y ahora no puedo escribir porque no quisiera ocasionar un daño para los medios en los cuales escribo. Entonces, esa autocensura que nos estamos imponiendo quienes hacemos opinión es lo que en el fondo persigue esta ley. Se está utilizando el poder público para sojuzgar la libertad de expresión de los ciudadanos. Nuestra Constitución, doctor, en ningún momento se refiere al derecho de la comunicación como un servicio público, porque allí pesa también, y quiero cerrar con esto brevemente, la subsidiariedad del Estado, es decir, estos conceptos donde el Estado deja de intervenir porque eso ya le compete a la sociedad civil o a los propios individuos del ejercer su derecho libremente. Así es. Es que, mire, el sistema en realidad está lleno de trampas. Por una parte se hace declaraciones líricas de que la información tiene que ser contrastada, verificada, que no se admite la censura previa, y en otras partes lo que se hace es meter estas trampas normativas precisamente para entrar a regular los contenidos. Hace poco hemos visto al defensor del pueblo, fíjese el nombre, el defensor del pueblo, de los ciudadanos, iniciando una acción contra una empresa privada como el Diario Hoy para proteger al Estado, es decir, utilizando el poder del gobernante para obligar a un ciudadano a pedir disculpas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿el pueblo del Ecuador que votó por el presidente de la República lo eligió para que él vaya a ejercer sus derechos o para que vaya a ejercer el poder de gobierno? Pues evidentemente lo eligió para que nos gobierne, no para que utilice el poder de gobierno para sojuzgar a los ciudadanos, porque en un país en el cual la expresión del pensamiento está condicionada por el temor, por el miedo, es un país en el cual la voz se convierte en un leve susurro, en un murmullo, y eso no es libertad, ni aquí ni en ninguna parte. La postura del doctor López acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, doctor. Gracias a usted. 7 de la mañana.